Por eso debemos cuidar este templo, porque aquí habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Puedes decirle a tu hermano, eres templo del Espíritu Santo? Qué lindo, ¿no? Hermoso. Escuche bien. La sangre de Cristo tiene poder de limpiarte y librarte de todo pecado, de toda maldad. Ya no eres un drogadicto, no eres un alcohólico, no eres quizás antes de Cristo, pero hoy eres, la sangre de Cristo te ha limpiado, la sangre de Cristo te ha redimido, la sangre de Cristo te ha hecho nueva criatura y hoy eres templo del Espíritu Santo. En ti habita una presencia gloriosa, en ti habita un poder glorioso, en ti habita nada más y nada menos que la presencia del Todopoderoso, del Rey de Gloria. Soy templo del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, somos diferentes, porque en nosotros hay una esencia diferente. Olemos diferente. La gente nos ve pasar y somos flancos, somos fácil. Nos identifican y están ojo al charque con nosotros, ¿no? La presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Y mire, ese mensaje es para transformar vidas. Yo no sé usted, pero yo miro atrás y veo cómo Dios ha transformado mi vida. El más vil, el más pecador, el menos calificado, lo menospreciado del mundo, lo que no valía nada, pero el Señor le place escoger lo vil y menospreciado para manifestar su gloria, para que el que nos conocía antes pueda ver y decir, realmente solo Dios para levantarlo, realmente solo Dios para hacerlo más que vencedor, solo Dios para hacer que Él pueda conquistar, que Él pueda avanzar y traer la presencia de Dios en la tierra, para que la gente glorifique al Padre y diga, Dios existe. Él es un testimonio de que Dios es real. ¿Entiende? Mire, en el libro de los Hechos se inicia la predicación en medio de persecución, de oposición. Esto siempre ocurre, no se extrañe. Porque, mire, el enemigo tiene un tiempo que solo Dios sabe. Pero en ese tiempo, lo que el enemigo debe hacer es evitar que el mensaje de salvación se propague. Porque él conoce, entiende que lo único que nos puede hacer libre es el mensaje de Jesús. Sabe que la única manera de que Él no pueda dañar al hombre, a la humanidad, es que la luz de Cristo llegue a una casa, llegue a una familia, llegue a un hogar, y a través de esa luz todo cambie para bien, todo se transforma, y tú y yo somos esa esperanza para nuestra casa, para nuestra familia y nuestra sociedad. Y en ese tiempo Él va a tratar de hacer lo imposible. Y cuando la iglesia inició, en medio de persecución, vemos a un Pedro predicando. Les decía acerca de el Antiguo Testamento. Este es el Mesías de quien hablaron los profetas. El que ustedes crucificaron, Él era el verdadero Cristo. 3,000 se convirtieron al Señor. Cambiaron de vida. Esos que antes habían gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, hoy gritaban, ¿qué haremos para ser salvos? No tenga temor de quien llevara el evangelio, porque el Espíritu Santo hace la obra del Señor. Estos mismos que lo habían crucificado hoy estaban suplicando salvación. Había sucedido algo en sus corazones. Entienda que el Espíritu Santo es real, se mueve. Pero necesita de la iglesia, usted y yo, que hablen de Jesús. Hablen de Jesús.
Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador. Él te puede ayudar, Él te puede liberar. Jesús es tu esperanza. Yo creo que lo que necesitas es acercarte a Jesús. Imagínate que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Es el único, el verdadero Mesías, el Salvador. Él tiene el poder, Él es el Salvador. Iglesia, yo le digo algo. Mientras usted más glorifique a Jesús, verá más su gloria en su vida. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Amamos a Jesús, nos apasionamos por Jesús. Él es el autor y consumador de nuestras fe. En Él está el inicio y el final de todo. Él es la razón de vida, la razón de ser. Él es el maestro. Él es nuestro abogado delante del Padre. Él, el que nos justifica, el que nos levanta. Él es el gran yo soy. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que estaban en medio de la oposición, en medio de los romanos. Lo hermoso es cómo el evangelio comienza de frente a la lucha, a la adversidad, como un pequeño comienzo. Imagínense, esos 120 comenzaron. Y hoy el evangelio del reino de los cielos sigue avanzando, a pesar de la oposición. Y seguirá hasta que Cristo venga. Amén. Cómo el poder de Dios lo fue llevando a crecer, lo fue llevando a avanzar, y cómo el Señor añadía a la iglesia y a los discípulos, aumentaban más y más. Los que congregaban crecían. Eso es lo que debe pasar en la iglesia del Salvador. Porque cuando usted tiene hambre por conocer a Jesús, Él se revela a los corazones sedientos de su presencia. La razón de mi vida es Jesucristo. ¿Será que usted puede declararlo? La razón de mi vida es Jesucristo. La razón de mi vida es Jesucristo. Él es mi razón de vida. Me da propósito, dirección, razón de ser, me orienta. Y cuando yo estoy en el camino correcto, todo cambia. Mi vida cobra sentido, pienso, miro, razono de una manera diferente. Comienzo a valorar lo que realmente es importante, por ejemplo, la salvación. Y lo demás pasa a un segundo o tercer plano. Entiendo muy claramente cuando Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser simplemente añadiduras. A pesar de la persecución, de la oposición, de los primeros mártires de la fe que fueron muertos de manera terrible, apedreados por llevar el evangelio, crucificados cabeza abajo por llevar el evangelio, descuartizados por llevar el evangelio. Hubo una lucha, una oposición, pero a pesar de ello, la iglesia creció y creció y creció, porque lo que es de Dios crece. Y 30 años después, ya la iglesia no estaba en Jerusalén solamente. Ya estaba llegando a Roma. Y ahí vemos a Pablo en Hechos capítulo 28 del 30 al 31. Mire lo que dice la palabra. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 30 años después, ya podían predicar el evangelio del reino de los cielos abiertamente y sin impedimento. No te rindas, porque llegará el tiempo en que tu boca será utilizada
abiertamente y sin impedimento, para llevar esperanza, para llevar salvación, para llevar redención a aquel que lo necesita. Eres instrumento de salvación en las manos de Dios. Dios es un Dios de proyectos, de planes, y Él tiene uno específico para tu vida. Cuando yo me salgo de ese plan, me vuelvo sin propósito o sentido. Mi vida no tiene sentido. No tengo pasión, no tengo algo que me impulse a todos los días levantarme con energía, diciendo hay un día más para llegar a la meta, al propósito. Muéstreme una vida sin propósito y le mostraré una vida vacía, triste. Pero Jesús es la razón de nuestra vida. Iglesia, debemos volver a Jesús. Debemos volver a Jesús. Él es que hoy está tocando tu corazón, tu mente, y te dice, debemos volver a Jesús. Aquel que está en los caminos de Jesús tiene paz, tiene gozo, tiene tranquilidad. En medio de la tormenta, en medio de la oposición, avanzo, crezco, conquisto. Y mire, la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaban, lo que parecía imposible, el mensaje de Jesús estaba cambiando vidas, corazones, familias, la sociedad. ¿Qué debo hacer para cambiar mi familia? Lleva el mensaje de salvación a tu familia. ¿Sabe qué decía un gran evangelista? A la hora de predicar el evangelio de salvación, que la mejor forma de llegar a los corazones es el ejemplo. Predica todo el tiempo, decía, y cuando fuere necesario abre la boca. Significa que a través de mi ejemplo tu familia será salva. A través de mi cambio de vida mi familia va a cambiar. Necesito volverme a Jesús. ¿Cómo voy a orar para que otro cambie si ni yo puedo o quiero? Amén. Mire, el evangelio de salvación es lo que trae gozo a una ciudad. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8, estaba Felipe, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. Por eso cuando usted vea que estamos en la presencia de Dios y alguien grita, no se sorprenda, es parte de. Amén. Mire, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es lo que Dios va a comenzar a hacer en medio de nosotros, porque eso lo dijo en la semana de fuego. Amén. Y dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es lo que trae gozo a una ciudad? El mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos están aprendiendo la palabra de Dios? ¿Yo qué puedo hacer para traer gozo a esta ciudad? No haga un partido político. Predique el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Eso es lo que trae gozo a una ciudad. Mientras más predicadores, más gozo. ¿Cuántos quieren traer gozo a la Trinidad? Anuncia a Jesucristo. ¿Cuántos quieren traer gozo a una ciudad? ¿Su familia no está con mucho gozo? Predique el evangelio de Jesucristo. Ya sabe, predique todo el tiempo y cuando fuere necesario abra la boca.
Amén. ¿Le puede dar una ofrenda de aplauso a Jesús? Aleluya. Hebreos 4, 14 y 16 habla acerca de acercarse a Dios. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, hijos de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16 dice, y es lo que Dios habla a la iglesia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan el oportuno socorro? Acérquense a Jesucristo en esta mañana. Acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia. Y algo que debemos entender, iglesia, porque muchos se predica: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Y no es que esté mal, llamen y se les va a responder. Eso está en Mateo 7, del 7 a 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que lleva se calla. Amén. No, no dice eso. El que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice. ¿Me están siguiendo? Mire, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La condición para pedir es ser hijo. Y quizás ese sea el flagelo más grande de las religiones, que piden pero no al Padre verdadero, que piden pero no en la condición de hijos, claman. El Padre Nuestro revela que lo primero para hablar con Dios es: soy tu hijo, eres mi padre. Antes de pedir cualquier cosa, ¿qué debo hacer para ser hijo? Porque por ahí dicen: no, todos son hijos de Dios. Hay algunos que dicen así, pero la palabra de Dios no enseña eso. No todos son hijos. Mi hermano querido, no todos son hijos de Dios. Debemos entender. Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de voluntad de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y Romanos 10, del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Olvídese. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le hago una pregunta. ¿Usted invoca el nombre del Señor? ¿Cuándo? ¿En qué momento del día? Siquiera usted invoca al Señor cuando va a comer sus alimentos. Porque si quiere que Dios traiga salvación a su casa debe invocar el nombre del Señor. Saque todo lo que no invoque el nombre del Señor. Limpie su casa. Todo lo que impida que Dios se establezca en ese lugar. Todo lo que dé alabanza y que no sea Dios. Todo lo que no dé honra y no sea Dios verdadero, sáquelo de su casa. Saque malas costumbres, saque vocabularios equivocados, saque todo lo que ofenda a Dios. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ver días buenos? ¿Quién quiere tener gozo? Saque todo lo que ofenda a Dios y meta al Dios verdadero en su casa, dando honra, alabanza, gloria al único que merece. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Usted declare: Jesucristo es el Señor de mi casa. Mi casa y yo solo serviremos a Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo veré vías mejores para mi casa. Ahora, algo importante, iglesia, escuche. De este domingo al próximo, el primer domingo del mes de agosto, vamos a hacer bautismo. Por eso hemos estado hablando de bautismo. Porque hubo un maestro de ese tiempo que le preguntó Nicodemo a Jesús: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesucristo le respondió, Juan 3:5. Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le pregunto, ¿usted ya es bautizado? Cuidado, porque el que dijo esto fue Jesucristo. No fue ninguno de sus discípulos, ninguno de sus apóstoles, lo dijo Jesús. Amén. Así que desde ya nomás va a haber allá una listita, anótese, vamos a hacer un bautismo. Amén. El primer domingo de agosto vamos a hacer un bautismo. Ahí en la casa del pastor Rubén vamos a hacer una gran fiesta de agradecimiento y de gratitud al Señor. El bautismo es un acto de enterrar el viejo hombre y resucitar a la nueva vida en Cristo. Por obediencia. Si Jesús lo hizo, ¿por qué usted y yo no lo vamos a hacer? Amén. Mire, hay que estar apercibidos porque las señales muestran que Cristo viene. El tiempo se ha acercado. Llegará el tiempo en que el Señor llevará a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Es el rapto. Y que los que no creyeron en Jesús y fueron bautizados quizás se queden. Y la única forma de ser salvo, si usted se queda, va a ser que le corten la cabeza. Mejor ahora, en tiempo de gracia. Es tiempo de acercarse a Jesús. Es tiempo de acercarse a Jesús. Es tiempo de acercarse a Jesús. Este es el tiempo de acercarse a Jesús. Amén. Mire, si usted siente que el enemigo mucho lo está atacando, y yo no sé usted, en mi caso, yo tuve un tiempo de rebeldía, como les dije, de mis 38 años de vida, 31 estoy en la casa del Señor, pero tuve 2 años de rebelde, un año aquí y un año en Santa Cruz cuando llegué recién a estudiar. Y en ese tiempo el enemigo me hizo mucho daño, me atacó.
Y quizás mucha gente me diga, yo siento que el enemigo mucho me ataca. Debemos entender que el enemigo ataca lo que es importante. No pierda el tiempo en lo que no representa una amenaza para él. Amén. Mire, para que muchos sean hijos de Dios, debemos de creer y debemos de acercarnos a Dios. Siempre que usted se quiera acercar a Dios, se levantarán tormentas. ¿Por qué? Porque usted es importante. Si no fuera importante, mi hermano, no hubieran oposición para su vida. No hubieran tormentas en contra de su vida. Yo le aseguro que siempre que usted quiera alistar a usted y a su familia a venir a la casa de Dios, se desatan tormentas. Siempre que usted quiera ponerse a cuentas con Dios, se le van a levantar tormentas. Eso me muestra que usted es importante para Dios y usted es conocido en el infierno, porque el enemigo ataca lo que es realmente importante en las manos del Señor. Usted es una amenaza para el reino de las tinieblas. Usted es una amenaza para el diablo. El diablo tiene miedo que usted se ponga a cuentas con Dios. El diablo tiene temor que la salvación llegue a su casa, porque cuando la salvación llega a su casa, le da dirección, le da propósito, le da unción para hacer retroceder las tinieblas, para romper cadenas y traer salvación y vida eterna a una ciudad que clama porque los hijos se manifiesten en este tiempo. Mire, se desatan tormentas. ¿Se acuerdan cuando del Gadareno? No el ganadero, el Gadareno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos? Eso está en Lucas 8, 22 a 25. Cuando Jesús calma una tormenta. Dice que él subió con sus discípulos porque al otro lado del lago estaba Gadar. Y Jesús se durmió. Y se desató una tormenta. Yo mucho tiempo me pregunté por qué. Mire que en el verso 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y las olas cesaron y se hizo bonanza. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo Jesús reprendió a la naturaleza? Esa tormenta fue desatada por el enemigo, porque Jesús lo reprendió y se hizo bonanza. ¿Por qué? Porque la salvación estaba por llegar a esa tierra. Porque la salvación estaba por llegar a un endemoniado que estaba atado, que estaba afligido, que estaba desnudo, que no tenía propósito, que estaba destruido, que vivía entre los muertos. Dice que dormía en las tumbas. Y se desató la tormenta. Mire, 8:26 de Lucas 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntaron a Jesús: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandasen ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que apacentaban en el monte, y le rogaron que lo dejasen entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un peñadero al lago y se ahogó. Mire, este episodio terminó en el verso 39, cuando él fue libre
Y salieron al ver lo que había sucedido y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. La salvación llegó a él a través de Jesucristo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que dejase de estar con él. Quería seguirlo. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este endemoniado se convirtió en un gran evangelista, en un gran portador del mensaje de esperanza y de salvación. Se fue por toda la ciudad hablando las grandes cosas, publicando las grandes cosas que Jesús había hecho con su vida. La tormenta se desató porque el enemigo sabía lo poderoso que era el gadareno en las manos de Jesús. Mi hermano, no te rindas. Si se desatan tormentas, da gloria a Dios. Si llega a la iglesia, si se desatan tormentas, sí, yo sé que hay un enemigo que no quiere que yo me acerque a Dios, porque en las manos de Dios yo soy instrumento de gloria, de poder y de esperanza para mi familia y para esta ciudad. Él es importante en las manos de Jesús, así que es tiempo de acercarte a Jesús. Antes de Jesús quizás todos estábamos así, desnudos, llenos de vergüenzas, atados, llenos de demonios. Pero una vez llega el mensaje de salvación de Jesús, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Por eso la importancia de llevar el mensaje de salvación. Hay muchos que necesitan que usted le hable que hay una esperanza que se llama Jesús. Siempre que la iglesia se prepara para el evangelismo, se desatan tormentas. Yo le digo: Señor, se ve que ese barrio hay varios importantes para ti, que el enemigo no quiere soltar. El enemigo le rogaba y le decía al Señor Jesús: dame más tiempo para atormentar a este gadareno. Pero lastimosamente ya Jesús había llegado a esa tierra. Hay muchos amigos, cercanos, parientes, familiares que están esperando a que tú le lleves el mensaje de Jesús. Quizás están como este gadareno que nadie daba un peso. Seguramente ni su familia tenía esperanza en él. Dice la palabra que hace mucho tiempo los demonios lo atormentaban. Pero tú levántate como ese portavoz del cielo y dígale: hay una esperanza y se llama Jesús. Hay una esperanza para tu vida y se llama Jesús. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda que Él es la esperanza de nuestras vidas. Recuerda que Él tiene el poder para librarte y sacarte de toda cárcel de opresión. Recuerda que Él es la razón de vivir. ¿Será que usted siente que ha sido atacado? ¿Que tormentas se desataron en su vida? ¿Que el enemigo lo quiso destruir? ¿Cuánto te ama Dios? Que a pesar de las tormentas, a pesar de la oposición, a pesar del enemigo, hoy está sentado en la casa del Señor, escuchando su palabra, dando gloria, dando honra, dando ofrenda de aplauso a aquel que vive y reina. Cuán importante eres para Dios, cuánto te ama el Señor. El Señor está contigo. Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Quizá nadie tenía esperanza en ti, pero Jesús cree que tú eres grande en sus manos. Quizás te dieron por perdido, te desecharon, pero lo vil y menospreciado es lo que Dios escoge. Eres lo especial para Dios, para que su gloria se manifieste en tu vida. Prepárate, porque el Señor va a hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? Debes avivar el fuego que Dios puso en ti. ¿Qué debo hacer?
La gran comisión: ir y hacer discípulos, anunciando el evangelio del reino de los cielos, y vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta iglesia va a comenzar a avivar el fuego, va a comenzar a avivar el fuego, y cada vez será mayor, y la demostración de poder, mientras más se glorifica a Jesús, Jesús y su Padre más derramará de su gloria en este lugar. Así que, iglesia, glorifica a Jesús con tu vida, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Debemos estar preparados. Usted debe de creer: soy un instrumento poderoso en las manos de Dios. Dile ahí a tu hermano: yo soy un instrumento poderoso en las manos de Dios. El enemigo me tiene miedo, por eso me ataca. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquel que cree, todo es posible. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se va a levantar una iglesia llena del Espíritu Santo, a anunciar el evangelio de esperanza. Se está levantando un ejército de gente que glorifica a Jesús, el Hijo de Dios, que glorifica a Jesús, aquel que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día. Se está levantando una iglesia que confiesa con su boca que Jesús es el Señor de esta tierra. ¿Será que usted es uno de esos? Póngase de pie y glorifique al Padre y dile: yo sé que mi Padre me escogió para grandes cosas. El hecho de que usted esté en la casa de Dios es porque Dios lo ama, lo escogió para grandes cosas. ¿Pero qué debo hacer? Anuncie, hable. Hay gente como el gadareno que está esperando que la salvación llegue. Hay gente que está atada, atormentada, que necesita un mensaje de salvación. No cuesta, no tenga miedo. Dice que Él no va a dejar que pasemos vergüenza, no nos va a dejar avergonzados, no nos va a dejar solos nunca. Él va a estar con nosotros. ¿Se imagina? El más grande de los grandes está conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Evangelizar, hablar de Jesús en todo tiempo. Ordene sus prioridades y dése cuenta que lo más importante es mi salvación y que muchos sean salvos. Y la manera de hacerlo es evangelismo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos propósito. Gracias por darnos dirección. Siento tu espíritu en mi vida, Señor. Siento que algo estás moviendo dentro de mí. Siento que me has escogido para grandes cosas, Señor. Siento, mi Dios, que hoy cobra sentido mi vida. Hay un propósito, hay una luz en mi camino. Padre, siento que hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo por delante. Siento, Señor, que hay muchos que están esperando que comience a hablar de ti. Oh, mi Dios, ahora me doy cuenta la tormenta, la oposición. Ahora me doy cuenta que el enemigo quería turbarme, nublarme. Quería frenarme del gran propósito que tengo en tus manos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo me acerco a la presencia de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, decido alinearme a la voluntad de Jesús. Hoy entiendo que Él tiene el plan. Mi vida está en sus manos. Hoy entiendo que mi propósito está en sus manos. Hoy entiendo que hay algo mayor, mucho más grande que mis planes, que sus pensamientos son mucho mayores. Hoy entiendo que puedo traer gozo, esperanza a esta ciudad, que no necesito un lugar de prominencia, de poder. Tú derramaste poder en tu Espíritu Santo para traer paz, gozo y salvación a esta ciudad, para traer mejores días a esta ciudad. Padre, hoy entiendo que la luz se prendió en mi familia a través de mi vida, que la esperanza vino a mi familia a través de mi vida. Hoy entiendo que me escogiste para mostrar tu gloria. Oh, mi Dios, hoy entiendo que hay un propósito mayor, que tú me enviaste a la gran comisión: ir y hacer discípulos. Seré, Padre, un discípulo obediente. Seré uno que anuncie el evangelio de salvación. Seré uno que traiga almas
a la iglesia. Ser lleno de tu presencia. Seré uno, Señor, que traiga salvación a esta tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y adore, porque la presencia de Dios está ministrando, está trabajando. El Señor me dice: estoy tocando las vidas. Estoy tocando las vidas. Estoy ordenando los pensamientos. Estoy quitando